Ya. Entonces, buenas tardes. Esta es la Solemne 1. El que le habla es Maximiliano Flores. Con mi compañero, mis compañeros se presentan, por favor. Yo soy Rafael Jaña. Yo soy Pedro Fajardo. Pedro, te escucháis lejos, pero dale. ¿Te escuchó? Sí, sí. Sí. Ya. Informe de evaluación cognitiva. Ya, entonces. Nombre, Ángela Rivera. ¿Quién lee? ¿Leo yo? ¿Lee Rafa? ¿Lee Pedro? Yo ¿Para cachar? puedo leer. Ya. Dale, a ver. Empezamos con los datos de identificación. Nombre, Ángela Rivera L. Fecha de nacimiento, 18 de julio de 1965. Edad a la fecha de evaluación, 55 años y un mes. Ella es una profesora de educación general básica, de mención historia, orientadora familiar, diplomada en mediación familiar. Actualmente cursa estudios de acompañamiento espiritual, tercer año. Su ocupación, orientadora en ONG, fecha de esta evaluación, 20 de agosto del 2020. Y el profesional revisor, Manuel Domínguez, psiquiatra tratante. Su motivo de consulta, derivada por psiquiatra tratante, con el fin de disponer de información complementaria para la toma de decisiones terapéuticas. Los antecedentes relevantes a la evaluación. Ángela creció junto a sus padres en la ciudad de Osorno, en la región de los lagos. Su mamá era costurera y su padre contador. Dice haber crecido como hija única, ya que al nacer sus hermanos tenían 17 y 19 años respectivamente. Cursó el colegio con dificultades, en algunas materias, sobre todo en matemáticas, porque me ponía muy nerviosa y, además, pensando, yo soy mala para esto. Recuerda que en primero básico se robó el libro de clases y lo tiró por un río, buscando deshacerse de las notas y la presión que sentía ante las evaluaciones. Por miedo al castigo, nunca confesó la autoría de la situación. Dice haber crecido bastante sola, y la necesidad de aprobación social le trajo una adolescencia llena de temores y retraimiento. Sobre la universidad, la paciente relata: el rendimiento y el ánimo me trajeron problemas de aprendizaje. Con apoyo de su grupo de estudios, saca la carrera en 8 años. El último año conoció a Rubén, su actual marido, quien estaba terminando la carrera de Derecho. Refiere que él era muy cariñoso y sociable, lo que le ayudó mucho a enfrentar la escena social. Al terminar la universidad se casa y comienza a trabajar en la ONG, trabajo que realiza durante 8 años, hasta que nace su primer hijo. Al año siguiente nace su segundo hijo y decide no volver al trabajo para dedicarse a la crianza de los menores. Después de 15 años de matrimonio y de 2 hijos ya adolescentes, retoma estudios en el magíster, los que concluye en 3 años, por bajo rendimiento. En este momento consultó al neurólogo, quien le diagnostica un SDA inatento e indica tratamientos con metilfenidato de 54 miligramos al día. A partir de esta edad, Ángela presenta quejas subjetivas relacionadas con problemas de inatención y olvidos que, ella piensa, no son normales. Vuelve a trabajar en la una ONG que dejó hace años. Tiempo después inicia estudios de acompañamiento espiritual, a los que debió congelar en varias oportunidades por sentirse sobrecargada y estresada. Además, comienza a presentar un rendimiento laboral bastante irregular, lo que compensa con sus habilidades blandas. Los últimos 10 años han sido muy difíciles, ya que ha vivido constantes crisis de pánico, insomnio, sintomatología depresiva y mucha ansiedad. Se automedica con antidepresivos y benzodiazepinas que consigue en el mercado informal. A raíz de un par de recientes episodios de desorientación, decide consultar con un psiquiatra, quien inicia clonazepam de 10 y la lacotrina de 25 miligramos a la deriva de evaluación. La paciente refiere que los episodios en los cuales se ha desorientado, perdiendo la capacidad de reconocer el lugar físico en el que se encontraba, se ha dado en el último mes y han sido vividos con mucha angustia. En uno de ellos, la paciente relata que haber ido manejando hacia su departamento, que al estacionar el auto, como de costumbre, desconoció el lugar donde se encontraba, sintiéndose desorientada y perdida, por lo que salió a la calle llorando, con mucha angustia, hasta que un vecino la encontró. Estaba en el edificio continuo al suyo. Como antecedentes familiares aparecen un tío materno con Alzheimer de inicio tardío
y un padre con depresión recurrente. Otro, conducta observada en la situación de evaluación. La evaluada asiste a la consulta acompañada por su esposo. Se observa orientada en las tres esferas, con adecuada presentación personal y conducta frente a la situación de examen. Impresiona como una persona de menor edad. Durante la entrevista se observan verbalizaciones que denotan su ansiedad frente a la evaluación. Presenta lenguaje notificativo, pensamientos con adecuada estructura, contenido, velocidad y control. Se mostró colaboradora con la situación de evaluación, realizó esfuerzos para ejecutar las subpruebas y verbalizó frustración frente a las tareas que evaluó como difíciles. Estableció un vínculo que evolucionó desde la distancia hacia mayor cercanía. Las pruebas aplicadas fueron la entrevista clínica con la paciente y su esposo, WISE 4, escala Wechsler de inteligencia para adultos, cuarta edición estandarizada para Chile. Ya. Eh, Tomemos entonces lo más importante que caché. Ujú. Ya lo primero, se robó el libro de clase y lo tiró a un río buscando deshacerse de las notas y la presión que sentía ante las evaluaciones. Ya eso se nota que no tiene como mucho control de las emociones. Claro. Está media eh, Es importante resaltarlo. como ansiedad, sí. Dentro de todo. Dentro de Por todo. miedo al castigo nunca confesó la autoridad de la situación. Dice haber crecido bastante sola, la necesidad de... Ah, por aprobación social, dice que en la adolescencia estaba llena de temores y retraimiento. Es como que tiene ansiedad y cosas locas. Claro, y eso de los temores y la ansiedad también puede tener que ver con lo que hizo con el libro de clases, finalmente. Mm, Puede ser como que iban relacionados en cierto modo. sí, sí, sí. Em, Sobre la universidad, la paciente relata, el rendimiento y el ánimo me trajeron problemas de aprendizaje. ¿Ya? Em, Sacó la carrera en 8 años. Supongo que eso es eh, como casi, ¿cierto? Es como, no sé si muy normal, pero es aceptable. Eso dependería de cuánto duraría su carrera. Por eso, como 5, 6, 5 años. 5 o 6 años, ¿sí? 5. 5 y estudió Mm. 8. No sé si será Sí, es como resaltable, quizás le llamativo ese falta ahí. asunto. em, Yo creo que va relacionado con que nunca le fue muy bien en el colegio. mm, em, Con las dificultades de aprendizaje que ella misma mencionó, ¿no? Sí, sí. sí. Y aquí, en este momento, en ese momento, cuando por cuando ella retomó el estudio de magíster y lo concluye en 3 años por bajo rendimiento. En ese momento consultó a un neurólogo que le diagnostica un SDA inatento. Em, Así, aquí ya se confirma de que de verdad tenía como, ¿cómo se llama? Mm. Em, como déficit de atención. Eso. Los últimos 10 años han sido muy difíciles. De ahí, los últimos 10 años, ella tiene em, 45. 55. A los 45 empezó con crisis de pánico, insomnio y cosas. Que haya comenzado a automedicarse afectaría también al... Esto igual puede haber sido provocado por, no sé, por algo neurológico. Si se empiezan a medicar con antidepresivos y cosas, como informalmente. Mm. De hecho, eso es llamativo ya. Mm. Y al final cuenta que se sintió perdida, desorientada y con angustia. Ya, eso, los antecedentes familiares, el tío materno con Alzheimer de inicio tardío y padre con depresión recurrente. Ya también es destacable. Eh, los puntajes brutos los ponemos, Rafa, ¿Qué? hácete un Excel, ¿cómo se llama? Tipo el Excel. Sí, Entra, lo igual, está haciendo. para que pase ya. Eh, a partir del análisis cualitativo realizado con la planilla informatizada.
Ya, ¿a qué se refiere Wechsler cuando afirma que la evaluación de la inteligencia implica una valoración cualitativa y cuantitativa? Sería que con, con ¿A quanti qué nos se refiere? deberíamos referir a... O sea, con cuantitativo serían los datos de los que se sacaron a través del Waze, ¿no? Y con quali sería todo lo que hemos estado, todo lo que se Claro, acontece en los antecedentes Sí, de Ángela. claro. Que por sí solo no es suficiente ninguno de los dos, pues. Que ambas clases de datos son complementarios entre sí. Que no te basta con exacto. solo lo medible y también, o sea, no te basta solo con eso, pues también es Necesitamos necesario. la batería de otra, ¿cómo se llama? Hacer otras pruebas. No voy aparte recopilar los datos quali de la persona. Si no son solamente. La Sí, pues no persona no es basta con... solamente su capacidad de atención, eh, de construcción de cubos, todo eso. Es un conjunto de cosas. ¿Cachai? ok, Mm. ejemplifiquen y fundamenten con el caso asignado. Ya, habría que ejemplificar y fundamentar con el caso. Em, A ver, en la plantilla que ya está llenada, por lo menos yo tengo la suma de los puntajes equivalentes. ¿Ya? En la comprensión verbal saca 40, en el razonamiento perceptual 36, en la memoria de trabajo 17, velocidad de procesamiento 16, y eso da una escala total de 109. Y eso está dentro. Dentro de un coeficiente, dentro de la media del coeficiente intelectual. Ya. Entonces, al menos ¿cómo se llama? En el CI está bien. No está, no tiene retraso, no está sobre la media, nada. Mm. Eh, espérate, partamos haciendo la 2 mejor, porque es más fácil, supongo. Ya, en la 2 sería la importancia de la trayectoria vital del evaluado al pensar en la evaluación de la inteligencia. Ya, aquí importa harto, supongo, o sea, importa por la vida que tiene, Sí. al menos por antecedentes genéticos también, supongo, porque si el tío materno tenía Alzheimer tardío y el papá depresión y ella igual salió como media, no está muy regulada emocionalmente, pero sí está bien en la parte de inteligencia. Mm. Em, Se podría decir que tiene hartas caídas durante su vida, en cuanto a lo social, lo emocional sí, po, y hasta en lo vocacional. sí, po, sí, po, tenía bajo rendimiento y como que todo eso acarrió a que se sintiera mal y todo. Mm. Y desde chica era media como ansiosa, como tenía ansiedad, así como que sufría porque haya notas y cosas, sentir presión así. Eh, la 3, respecto al concepto de discapacidad intelectual. De discapacidad intelectual se puede entender que la paciente no podría tener ninguna, más bien está
Y está bien, ¿o no? O sea, aparentemente no hay una discapacidad intelectual que sea por lo menos evidente. Pero me llama un poco la atención todo eso de que constantemente eh, se siente como estresada cuando la enfrentan a algún ejercicio matemático. Claro. Sí, Yo diría que no es nada evidente, pero eso es algo que hay que tomar en cuenta para pero sí. futuras evaluaciones. Cuenta con algún rasgo que puede ser medio después. Yeah. ¿Cómo lo podríamos redactar mejor? Em, Pueden ser dificultades al momento de realizar ejercicios de aritmética, no sé. sí, a ver. Porque igual señaló que esa dificultad han estado presentes desde que es chica, po. No es algo de ahora. Exacto. Entonces, Claro, y tal como lo decían, los ejercicios de aritmética es donde menos puntaje tienen. entonces habría que reevaluar. A ver si de verdad como que tiene un problema, pero no sé si, no creo que llegue a ser, o sea, es más emocional que intelectual. Según yo, no sé. Ah, sí, sí. Sí. Em, la 4, de acuerdo al caso asignado, ¿aplicaría este test en conjunto con otros instrumentos? Pues necesariamente. Supongo que es necesario evaluar, Pero evaluar claro, o con sea, los... una batería de instrumentos, ¿no? Sí. Sí. Y conjunto con otros instrumentos, es necesario evaluar con los demás instrumentos para medir realmente la capacidad. La 5. Refiérase a las reevaluaciones psicométricas y al efecto de aprendizaje. Mm, Vamos a ver. Así. Pedro. Pero te estoy leyendo. Sí, igual, El- pero refiérase a las reevaluaciones psicométricas. Ah, ya, ya, ya. Aquí habría que poner que eh, es importante como, no sé, pues en un tiempo más, en un año, hacerle de nuevo una evaluación para ver si es que, no sé, pues si es que hay algún cambio. sí. sí. Quizá, si es que no fue afectada por alguna enfermedad, no sé, como neuropsiquiatra, no sé. Sí. O sea, rehacerlo después de un año, por lo que dijiste, ¿no? Sí, eh, em, Repetir la prueba. sí, repetir la prueba O de las pruebas. las evaluaciones em, luego de un año al menos, Sí. para ver algún cambio, Yo para ver si pondría para reducir el margen de error. y ver si el resultado es consistente, así como a lo largo del tiempo. Sí. O sea, al contrario, mejoró, empeoró. Ya. Claro. Y aquí la 6, esto lo vamos a parar. 6. Esto lo vamos a parar. 6. 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
La 6. Sobre los pasos del proceso de evaluación, ¿cómo se reflejan ellos en el caso asignado? Eh, ¿Cómo? No, la no 6. entiendo la pregunta. Sobre los pasos del proceso de evaluación psicológica, ¿cómo se reflejan ellos en el caso asignado? Debiera ser como, ¿qué tenemos que tomar en cuenta nosotros como para estar atentos? No sé, pues, si cuando, no sé, cuando chica tenía ansiedad, qué sé yo, y ya, no sé, le tenía miedo no es que le tuviera miedo, pero le tenía, Ah, como eh, no está aquí, resaltar una parte en la que contó de su historia. que sea importante para ver para ver cómo afecta la parte como, la parte intelectual. Podría ser cuando menciona ella misma que sentía que no era, que las matemáticas no eran para ella, ¿no? Sí. Eh, pero sí, pues decía que no eran para ella y se ponía como. Muy Y nerviosa. se ponía nerviosa, buscaba hacerse la nota y la presión que sentía ante las evaluaciones. Me ponía nerviosa, soy mala para esto. Y aquí habría que decir ya sobre los pasos del proceso de evaluación psicológica. Entonces, eh, habría que enfatizar en el sentimiento que tenía la niña, la señora, ahora, Ángela. A ver, ella misma describe en una parte que el rendimiento y el ánimo le trajeron problemas para el aprendizaje. Requería de un grupo de estudio para que les fuera bien. Ya esta la vamos a dejar para después, la 6 para escribirla mejor. Sí. Eh, Sobre los resultados del caso asignado, ¿qué índice y sus pruebas tienen mejor y peor desempeño? En Eh, esto hay que fijarse en la plantilla. sí, La que tiene mejor desempeño, que se describe como una fortaleza aquí, sería el vocabulario, con un puntaje equivalente de 14 y diferencia en el puntaje de las medias de 3,1. el vocabulario tiene más, está por sobre la media. Sí, con 3,1. Y un Había una valor forma de crítico escribir de esto, ¿no? 2,5. Pedro, ¿te acordáis? La No, no me profe, acuerdo. la profe dijo hace poco que decía, está por sobre, como hay unos puntos que está por sobre la media como vocabulario, es una fortaleza y está por X cantidad por sobre la media. O por desviación estándar, no sé, no. ¿Qué número te dice? A ver, repítemelo. ¿Qué número te dice en vocabulario que está por sobre la media? O sea, preguntáis cuál es el número de la media, el que está sobre. Si el que está sobre es 3,1, ¿Y la media? de 10,9. Está por sobre 3 puntos, la mina, esta señora. La señora sí. Eh,
Se me olvidó el nombre de la señora. Ángela. Ángela. Está 3 puntos por sobre la media en la prueba de vocabulario. Esa sería una de los índices que está mejor. Y ni uno peor. Lo demás está todo en la media. Como se muestra en la planilla, no hay ninguna debilidad, Ah, buena. pero algo que esté por debajo de la media. Si no es significativa, no alcanza a ser debilidad, entonces. Bueno, se podría tomar que en aritmética y en búsqueda de símbolos, que son ¿Ya? los menores, junto con las claves, tiene 8 puntos. Y de media. Todos toda la media es de 10,9. Ah. Está 2. Entonces la diferencia de esas tres es de es de menos 0,29. Es de menos 2,9. Y en el, ¿cómo se llama? La fortaleza son 3 puntos exactos. La fortaleza de vocabulario es 3,1. Ah, 3,1, voy a poner eso. 3,1 y, y también voy a poner, tiene cierta, ¿cómo se llama? Ah, debilidad. Debilidad, no tienes, en las pruebas de, ¿cuáles son las que me dijiste? Se nota cierta debilidad en las pruebas de, Aritmética, búsqueda de símbolos y claves. ah, sí, pues sí era mala, o sea, sigue siendo mala para las matemáticas esa cosa. Que de símbolos y claves. Aproximadamente, ¿cuánto eran? 2,9. Sí, la diferencia. Pero todos Menos exactamente 2,9. menos 2,9 cada uno. Sí, porque las tres tienen un puntaje equivalente de 8. Y todo, ah, bueno, ya. Se nota cierta debilidad en las pruebas de aritmética, búsqueda de símbolos y claves. Bueno, y también estoy notando que en analogías tuvo igual que en vocabulario, 14 puntos. Y por sobre la media no, es distinto, po, ¿o no? No está tan Eh, por sobre la media en esa mención. Está sobre la media, pero no lo menciona como fortaleza. ¿Cuántos puntos? La diferencia, ¿Sí? 3,1 también. Ah, eh, ya, pero no, yo creo que lo agregamos igual. Ya, sí. Vocabulario y, ¿cuál es el otro? El que está Y mejor. analogías. Analogías. Ya. Y la 8. Con respecto del uso de planilla informatizada BIS, sobre la comparación de diferencias de índices. ¿Qué tasa de base del grupo de referencia usaron? Ya la base que usamos fue la comparación de diferencias de índices. ¿Qué tasa Muestra base del total. grupo de referencia usaron? ¿Qué tasa base del grupo de referencia usaron? Muestra total, para que, Sí, debido a que tenía todo lo... hizo todas las pruebas, las 10. o no, no, Ah, pues esa es la que sigue. La muestra total fue porque usamos la muestra total porque su CI estaba dentro de la media, que la ah, media es 90 a 109, y justo ya viene 109. se encuentra dentro de la media. 109 tenía, no, pues 106, ¿no era? ¿Cuánto era? Era la... 109. Que porque en el puntaje compuesto 106. Y el 6 era de 109 o 106, el puntaje compuesto.
Ya démosle. Muestra eso, ya que eso seguía de 109. Em, entonces, la B, sobre la evaluación de fortalezas y debilidades a nivel de sus pruebas. La B, ¿qué clase de comparación usamos? Usamos la de una media total de 10 pruebas centrales, porque se hicieron todas las subpruebas Media total de 10 pruebas centrales. centrales. Porque, claro, pues se usaron las 10 pruebas y no hubo ninguna en la que haya fallado. Ya. Dice fundamenta y explica lo que significa. ¿Está explicado o hay que explicarlo más? Media total de 10 pruebas centrales, debido a que rindió todas las pruebas y se obtuvieron todos los datos de forma correcta. Porque si no se perdieron, no se perdió ni un dato, entonces. Subpruebas. Subpruebas, ¿verdad? Sí, pues, ¿Qué más? Nada más. No. Y ahí vemos si es que le ponemos más. también. La 9. Señale un resultado que les haya llamado la atención. Fundamente su elección y propongan una sugerencia al respecto. Bueno, yo pienso que uno de los resultados sería la del vocabulario, pues como lo nombramos antes, ¿no? Sumado con la analogía. El vocabulario en el que pasó la medieval, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, Sería un resultado que les haya llamado la atención, fundamente su elección y propongan una sugerencia al respecto. Y propongan una sugerencia al respecto. ¿Qué? Eh, mm, propongan unas sugerencias, debiera ser como que digamos el por qué podría haber sido así, como por qué tuvo ese resultado, porque ahí se entiende, pues si fue profe y todo, y se dedicó como todo lo humanista, supongo que tuvo buen vocabulario y todas las cosas de lenguaje buenas. parece que sí. Ya ocupamos el Yo no entiendo vocabulario. una sugerencia, ¿por qué una sugerencia? Yo creo que es como, dinos por qué crees que salió así. Por eso, pues, fundamente su Es que elección. eso sería fundamente su lección. Sí, pues, y proponga una Sí. sugerencia. Ya, pero al A menos ver, por el fundamente. momento deberíamos dejar que nos llamó la atención el vocabulario. Sí, pues. Em, El vocabulario porque fue un puntaje equivalente de 14 que espérate, está espérate. sobre la media. Eh, em, si ocupamos uno que esté como en el centro, que sea entre humanista y matemático, porque, mira, en el vocabulario tuvo bueno, y se espera, porque estudió como cosas de historia y qué sé yo. Espérate, ¿dónde está la respuesta? Y en el. Ahí está. En vocabulario y analogías, supongo que por eso mismo, por si estudiáis lenguaje, vocabulario y todo, y buena con analogía. Pero aritmética, búsqueda de símbolos y claves. ¿Cuál otra hay aparte de esa? ¿Hay alguna que pueda ser como...? Porque aritmética sabemos que sí, pues le podría ir mal. Búsqueda de símbolos también. Claves, claves. Porque También. tienen que ser las que tengan fortaleza. O algo así. Y las únicas que tienen fortaleza, porque no sale ninguna debilidad aquí, son analogía y vocabulario. Ya, el resultado que me llamó la atención fue el de vocabulario. La descripción de las analogías aquí son el razonamiento y formación de conceptos verbales,
inteligencia cristalizada, razonamiento abstracto, comprensión auditiva, pensamiento categorial y asociativo. El vocabulario son la formación de conceptos verbales, comprensión auditiva y expresión verbal. Todo eso estaría en lo del lenguaje, ¿no? Sí. Mm. Si el resultado que le llamó la atención fue la selección. El resultado que le llamó la atención fue el de vocabulario. Este que destacó. Es que 3 puntos por sobre la media. ¿Y qué más? Y propongan una sugerencia al respecto. ¿Qué? ¿Ya veamos la 10? ¿Sí? Respecto a los antecedentes relevantes, mencione 2 elementos que ustedes consideren podrían estar afectando fuertemente los resultados de la evaluación. Y la respuesta y nosotros la estamos poniendo abajo. Pedro, ¿está ahí? Se me va a entender, ¿no? ¿Cierto? ¿No? No, Mm, yo estoy acá. ya. La 10. Respecto a los antecedentes relevantes. Respecto a los Ya. 2 elementos que consideremos podrían estar afectando fuertemente los resultados de la evaluación. 2 elementos. O sea que cuando ella hizo la evaluación, hayan afectado. Sí. La Ella evaluada, se mencionaba en una parte de aquí, ¿no? sí, pues, conducta observada en la situación de evaluación. Aquí habría que ver alguna Claro. cosa. A ver, se asiste a la consulta acompañada por su esposo. Se observa orientada en las 3 esferas, con la adecuada presentación personal y conducta frente a la situación de examen. Impresiona como una persona de menor edad. Durante la entrevista se observan verbalizaciones que denotan su ansiedad frente a la evaluación. Presenta lenguaje notificativo, pensamiento con adecuada estructura, contenido y velocidad de control. Se mostró colaboradora con la situación de evaluación, realizó esfuerzos para ejecutar las subpruebas y verbalizó frustración frente a tareas que evaluó como difíciles. Estableció un vínculo que evolucionó desde la distancia hacia mayor cercanía. O sea que Ya. se Al menos, observa que mientras cuando hacía se la sentía prueba, estresada y frustrada lo hacía notar. sí, se mostró colaborativa con la situación de la evaluación. Realizó esfuerzos para ejecutar las subpruebas y verbalizó frustración. Sí, al principio dice. Sí. Dice que la evaluada asiste a la consulta. Aquí tendría 55. Po. Se observa orientada en las 3 esferas con adecuada presentación personal y conducta frente a la situación de examen. Aquí esto raro, impresiona como una persona de menor edad. Entonces como que se ve jovial, así como que está lúcida. Ujú. Durante la entrevista se observan verbalizaciones que denotan su ansiedad frente a la evaluación. Entonces estaría diciendo, está nerviosa y diría así como, estoy nerviosa. Presenta el lenguaje notificativo. Ya andaba toda nerviosa mientras hacía la evaluación. Con educada estructura. Pero está todo bien. Contenido, velocidad, control, colaboradora, está como lúcida, está bien. Pero, dijiste que andaba nerviosa. ¿Sí? Aquí pues que dice, observa Mm. verbalización que denota su ansiedad. Bueno, está ansiosa. Ah, así vos. Se mostró colaboradora y Pero empezó colaborativa. se mostró colaboradora en la situación de evaluación. Realizó esfuerzos para ejecutar sus pruebas y verbalizó frustración. Ya está simpática, quiere hacer las cosas, está todo bien, pero aún así, mientras la hace, se enoja porque no las puede hacer bien, porque es tan difícil. Como que
se fue perdiendo la paciencia mientras iban a medida que aumentaba la dificultad de sus Sí, po, pruebas. sí, po, se va frustrando. Resolución vínculo conclusión. Y Entonces, supongo que con esas subpruebas se refiere a las que son más de matemáticas, como la de la de aritmética y búsqueda eso, de símbolos. sí, po. Y las claves que al final también tuvo mal puntaje. Eh, respecto a los antecedentes relevantes, mencione dos elementos que usted considera, pero respecto del antecedente relevante, la aprobación, ya, ¿para qué habíamos puesto? La aprobación social, que la adolescencia estaba llena de temor y retraimiento. Dice que el rendimiento y el ánimo me trajeron problemas de aprendizaje. Es como que está súper, como, si tiene dificultad, se enoja, así, Mm, cómo se le diría? Es fácil se frustra. que se frustre. Eh, ya, pues, podría estar afectando los resultados que esté frustrada mientras hace la prueba, pues, porque quizá en verdad sabe, pero al sentirse frustrada se bloquea sola, como más por emociones que por Este sería ese podría ser un elemento. un antecedente, algo que Uno. sí, pues. Entonces, ansiedad puede ser, no, frustración frente a, a lo matemático, así como, como que tiene una frustración a la matemática en sí, a De hecho, pruebas también aquí menciona complejas. que, sí, ¿Ya qué? aquí mismo ella dice que recuerda que en primero básico lanzó un libro porque quería deshacerse de las Eso, notas y la presión que sentía ante las evaluaciones. presión, Ese podría ser otro presión, elemento, ¿no? ansiedad. Sí, ya, entonces, Siente mucha presión. el primero podría haber sido ya ese, al menos como por cronológico, pongámosles que primero se sentía como, pero como que no maneja las emociones, como, A ver, no, yo es creo que que no aguanta el saber que tiene que hacer algo, que tiene que estar bajo presión. no aguanta la presión. A eso estáis preguntando, ¿no? Sí, por eso, intentemos separar Como cuando te... en dos cosas distintas. Una va a ser frustración frente a pruebas complejas de matemáticas. Y la Sí, otra sería, la presión de tener que, ante una prueba compleja. la presión, una sería presión y la otra sería frustración. Es que irían como a lo mismo. Pero, Pongámosle frustración y presión. Juntémosla y busquemos otra, que debiera ser como, si son antecedentes, puede ser antecedentes que afecten a los resultados. Eh, a ver, ¿Qué podría haber afectado a los resultados? Lo primero es que se enoje mientras hace la prueba. Y lo segundo, a ver, ella relata que el rendimiento y el ánimo le trajeron problemas de aprendizaje durante la universidad. ya. Ya No pongamos eso. sé si podría salir. Pero, ¿cómo? Eso. Voy a copiarlo. ¿Dónde era? La última. Parece que el Pedro se le cayó el internet. Parece. Sí, porque se desconectó igual de WhatsApp de todos lados. Hay que hablarle. Sobre la universidad, la paciente relata, el rendimiento y el ánimo me trajeron problemas de aprendizaje. Ujú. Em,
Esto puede ocasionar un bajo... ya, entonces, dice que en la universidad el rendimiento y el ánimo le trajeron problemas de aprendizaje. Esto puede ocasionar que al estar frente a una prueba le vuelvan como quizá como el sentimiento, no sé, y, la haga mal, aún así. Así como en verdad pueda saber y todo, pero como se pone nerviosa y antes le pasaba que se ponía nerviosa y todo, quizá ahora le hacía la prueba y te rinde mal por eso, ¿no? Claro. Ya. Y la otra sería frustración y presión frente a problemas complejos de matemática. Frente a pruebas complejas de matemática. Es que se parece, ¿eh? No. Uno sería cuando estaba en la U y rendía mal, y eso, y con el ánimo le trajo problemas de aprendizaje. Y lo otro sería la frustración y presión frente a la misma prueba. Sí, pues que primero tiene los problemas de Sí, aprendizaje po, sí, debido po. a su ánimo también, y después llega la frustración con la presión. O sea, Ya, la presión y después de la presión la frustración. ya. Y esto, sí, po. Ya ahí estaría mejor. Y estos dos Podríamos podrían resumir que afectar, todo eso fue lo que le afectó en algunas de las subpruebas. sí, po, ambas, ambos, me falta ajustarlo. Ambos aspectos, ambas emociones. Ya. Em, ¿Qué más? Dejamos dos para el final, ¿verdad? La Sí, uno y la... No, ¿cuál? la uno y la 4 no. Y la, Sí. no, también la 5 igual ya la tenemos, solamente habría que hablar un poco más. Como el retest, que hay que hacer Ya, un año más para ver el cambio del margen reducido. Y lo otro sería, no, y creo que la uno porque lo demás habría que empezar a escribir un poquito más o detallar más. la, y la 9. La 9 que habíamos... A ver, vea la 9. El resultado que nos llamó la atención fue el vocabulario. Ah, sí, y en la 9. Creo que la Ahí hay, sugerencia se refiere a que qué podríamos hacer para que... Porque si nos llamó la atención una debilidad al menos, sería que le hicieran el retest, ¿no? No, o sea, que eso, le hicieran sí, después. sí, pues el retest en un año más. Pero Pero si aquí fue una fortaleza, por, ¿qué podemos por sugerir? eso, según yo, lo que nos debería llamar la atención es lo malo, quizá no lo bueno. Porque ya lo bueno está bien, pues, pero si nosotros venimos
a, no se pueda mejorar la persona, tendríamos que ver en qué se equivocó, cuál es su dificultad para arreglarla. Entonces sí, mejor pongámosle eso mismo. El resultado que nos llama la atención, aparte del vocabulario, porque el vocabulario es como en positivo, como que está muy bien, tenemos que enfocarnos en lo que está mal. Entonces fue el de, ¿cuál era el primero? El de Peor, aritmética la de aritmética, sí puede ser. El de, bueno, es uno, señalemos uno. sí, sí, iba a poner los tres igual, pero no, sí, bueno. El de aritmética y sus derivadas, así como, y, y semejantes, no sé cómo ponerlo, después lo cambiamos. Ya que rindió por 3 puntos debajo de la media, bajo la media. Ya que obtuvo por 3 puntos bajo la media. Eh, Evidenciando que es como, ya, en verdad está lúcida, está bien, tiene el CI está correcto, está en la media bien, incluso está más cerca de estar muy bien a que esté con algún problema psicológico o mental, no sé. El CI lo tiene muy bueno, Sí, ¿o no? Sí, po, está normal, está normal. Y entonces, casi pasado de lo normal. ya que estuvo 3 puntos bajo la media, eh, evidencia que aún así, no sé, po, mantiene problemas con las matemáticas después de como 40.000 años. Habría que decir que aún mantiene como... no sé cómo escribirlo, espérate. Eh, Llevamos como 53 minutos. Hay que empezar Hay que dejarla a definida así sintetizar. y terminar de definirla uno. Sí. El- Espera. Evidenciando que tiene más sí, problemas por ese lado, sí, pues, por el aún lado más sigue con... matemático, Sí. donde tal como lo describe, eh, siempre tuvo problemas. Pongamos y propongan una sugerencia al respecto. Debiera de... Sería hacer o sea, hacer un año posiblemente pasado este proceso Sí, otra pues vez, que la repetirlo. traten y después de un año ver si es que de verdad tiene algún problema psíquico o que... Porque supongo que si la tratan, no sé, un psicólogo, qué sé yo, o que le baje la ansiedad y todo eso, va a rendir bien. Si dura un año, Sí, ya. Eh, Propongan una sugerencia. a uno. Se sugiere Ajá. realizar un retest, se llama, ¿cierto? Sí, retest. Luego de un año y, y ver si se ha cambiado. Y como, no, y ver qué ha cambiado y ver si presenta cambios Ahora sí. en el puntaje, ¿no? En su rendimiento. Ya, vamos a la uno. Refiérase a las revaluaciones psicométricas del efecto de aprendizaje. Ejemplifique. Eh, eh, Se realiza
la reevaluación luego de un año, después de un año, para que el paciente no se la sepa, no recuerde, para evitar. Sí. Ya. Ejemplifique. Le habría que poner así. em, le ponemos el ejemplo mismo del caso. Así como si le hacemos esto y después le hacemos un retest en 2 meses, quizá vaya a sacar mejor puntaje, pero porque se acuerda y no porque sepa esté mejor. Mm, sí, suena bien. Em, ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Ari- ¿Cuál? La señora. Ah, Ángela. Para evitar cualquier, ¿cómo se llama? Em, Mm, es posible que recuerde cierta respuesta y no refleje su rendimiento real. Por tanto, para evitar cualquier como desvío, cualquier, ¿cómo se dice cuando algo puede afectar a a la prueba? ¿Acción? ¿Cómo? Mm, cualquier tipo de desvío, distracción. Sí, otra, sí, ¿cómo se llama? Como ¿cómo se le dice a las cosas que pueden afectar a algo o a una prueba o a lo que sea, como las posibilidades de verse afectada? Em, se me olvidó. Ya, pero después lo vamos a poner. Bien. Cualquier desvío. ¿Así? ¿Sí? Mm, ¿Está grabando, cierto? Sí, sí, está grabando. Ay, se lo vende que luego pasa un año. Sí. Ya, listo. Entonces faltaría la uno. ¿A qué se refiere Wechsler cuando afirma que la evaluación de la inteligencia implica una evaluación cualitativa cuantitativa? Ah, que esto era de que la inteligencia no se puede resumir solamente en datos cuantitativos. claro. Tenemos que enfocarnos también en qué es lo que llevó a tener esos datos cuantitativos. Y ese es el lado cualitativo, ¿no? Sí, El ejemplo lo que podríamos dar sería el de la misma mujer, ¿no? sí, lo podemos dar, Ah, sí, exacto. ejemplifiquen.
Y fundamente con el caso Fundamente asignado. con caso. El humano es lo suficientemente como variado, como para... No, complejo podría ser. Complejo para Complejo resumirlo y solo abstracto. sí, en el aspecto eh, entonces, la inteligencia no se puede resumir solo en datos cuantitativos. El humano es lo suficientemente complejo para resumirlo, abstraerlo a una cantidad. Por esto, tener información del aspecto cualitativo nos da un contexto de información con más sentido, nos da un contexto facilitar la, ¿cómo se dice? Traducir de número, así como em, la síntesis. Sí. Sí. ¿O por qué podría haberse generado cierta tendencia a facilitar la síntesis de los datos? Ya. Ahí entonces estaríamos. Luego vamos a Sí. la... Poner el último detalle. Sí, esto sería entonces... em, muchas gracias, buen trabajo. Y Pedro se le apagó el PC, murió. No sé. Ya. Ahora Ahí pude. está otra vez. Dejamos, dejamos la grabación hasta aquí. Nos despedimos. Ya, entonces nos ayudáis en ver el Excel y todo eso. En Sí, terminar un poquito. Ya, sí. ya, nos vemos. Sí. Buen trabajo. Chao. ¿Cómo ahora lo hago? Para guardarla o algo. Es salir un... Tienes que terminar la grabación. Pongo ya el cuadrado. ¿Detener grabación? Sí. Sí.